Gentiles amigos, señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a un nuevo ciclo del programa Miradas a través de Avia Yala Televisión. Este programa que tiene por objetivo realizar un análisis de diferentes temáticas vigentes que tenemos en nuestro contexto en el territorio nacional. Hoy vamos a comenzar este ciclo hablando de la Ley 070, la Ley Educativa Avelino Siñani y Elizardo Pérez. ¿Por qué la importancia y la pertinencia de tocar este tema y de conocer cómo se ha implementado, cómo surge y cuáles son las características de este modelo educativo que se propone dentro de la revolución educativa? Vamos a conocer y para ello le vamos a presentar la siguiente nota retrospectiva. En 1931 se dio el primer intento de una educación basada en reciprocidad, solidaridad y un modelo de comunidad que vive en relación productiva pero sustentable con la naturaleza. Surge la Escuela Ayllu de Huarizata, creada en conjunto por un funcionario de educación del gobierno boliviano, Elizardo Pérez, y Avelino Siñani como representantes de la comunidad de Huarizata. Se promulga el Código de la Educación Boliviana. Esta reforma para el MNR de entonces era antifeudal y antiimperialista, sin embargo tenía un enfoque colonialista, memorístico y aculturante, en desmedro de las culturas indígenas. Se promulga la Ley 1565 de la Reforma Educativa. En ella se dispone la incorporación de un enfoque intercultural y la modalidad bilingüe, que no se cumplió. La reforma educativa neoliberal no solo se implementó en Bolivia, sino en toda América Latina, planteadas desde las instancias de poder internacional y nacional. Tras asumir la presidencia de Bolivia, Evo Morales, el nuevo gobierno de entonces, se preocupa por la educación en Bolivia e inicia procesos de diálogo para escuchar las demandas y necesidades del pueblo. El 2010 se presenta el anteproyecto de ley Avelino Siñani y Elizardo Pérez, como una propuesta que se construye con los protagonistas de la educación en Bolivia. Es histórico porque se habla de una educación participativa, comunitaria, descolonizadora, productiva y unitaria. Una educación que educa por la justicia y la igualdad entre todas y todos los bolivianos. Y finalmente, el 21 de diciembre del 2010, el presidente de Bolivia, Evo Morales, promulga la Ley de Educación Avelino Siñani y Elizardo Pérez, que dispone que la educación en Bolivia sea laica, centralizada y antiimperialista. Bien, lo decíamos, un recuento a propósito de cómo se ha ido generando la educación en nuestro país los últimos años. Vamos a hablar de este tema con el viceministro de Educación Superior, Giovanni Samanamud. Nos acompaña en los estudios de Avia Yala Televisión. Viceministro, bienvenido a este inicio del ciclo Miradas. Muchas gracias por la invitación. Viceministro, ¿por qué es importante hablar de educación? ¿Por qué Bolivia ha tenido este proceso, este camino para buscar una educación que responda a las necesidades del país? Bueno, lo mismo que pasaba en el Estado, en la economía, en la educación no era nuestra, no partía de nuestros problemas, no respondía a nuestra realidad. Y como se mostraba muy bien en el anterior video, en la gran mayoría, incluso el 52, la reforma educativa, obedecían a modelos venidos desde afuera para que puedan imponerse aquí. Entonces eran oleadas, ¿no? Generalmente de nuevas visiones que venían de afuera y que los bolivianos deberían incorporarse. Técnicamente el 52 ha debido ser el momento en el que se ha universalizado esta idea moderna de educación para todos que tenemos hoy en día, pero tenía la idea de homogeneizar, o sea, no tenía la idea de respetar ni a algún pueblo indígena ni la diferencia, sino todos iguales, aprenden lo mismo, aprenden a leer y escribir, no interesa, y se olvidan del idioma indígena. La reforma educativa es la que plantea lo bilingüe, pero obviamente entroncadas en las visiones de los organismos internacionales de la tolerancia con la cultura diferente, y esa tolerancia quiere decir, bueno, aprende tu idioma, te enseñamos en tu idioma, pero aprendes los valores, los sentidos de la cultura universal. Entonces, para nada se respetaba. Entonces, creo que ese es un punto fundamental que hoy tenemos en la revolución educativa. Por primera vez en Bolivia, desde la fundación de la República,
hay una visión nueva de la educación boliviana para los bolivianos, construida por nosotros, por las organizaciones, y que estamos empezando a implementar y a construir paralelamente. ¿Por qué se centra en una política que permita reconocer a cada uno de los bolivianos? No somos todos iguales, somos diversos, estamos en un Estado, somos nacionalidades. Claro, el asunto es que el modelo de afuera, que era el modelo del Estado-Nación, suponía homogeneidad a todos y hacer que todas las culturas, las naciones sean homogéneas. Incluso esto funciona para los europeos. Y las propias culturas europeas, norteamericanas, bueno, salvo la norteamericana que fue colonia al principio, o sea, los ingleses que colonizaron el norte de América y que evidentemente tenían una cierta cultura homogénea, pero sus antecesores ingleses no tenían una cultura homogénea, es decir, ninguna cultura en la humanidad era homogénea. Pero el modelo que nos viene del moderno, es decir, del Estado-Nación, quiere homogeneizar, quiere romper con la diferencia de las culturas. Entonces, ante esa resistencia, nosotros podemos decir que ningún modelo nacional homogeneizador funciona ni sirve. Incluso hoy los propios estados europeos y norteamericanos se ven la necesidad de reconocer sus propias diversidades internas culturales, por eso hablan de un rebrote de la identidad, porque no estaban de acuerdo con esa homogeneización de más de 200 años del Estado-Nación moderno. Por lo tanto, ese proyecto de Estado-Nación moderno no es pertinente a la diversidad cultural de los seres humanos, y que más bien el Estado plurinacional es una respuesta diferente. En ese contexto hay que poner la educación, porque la educación no debe responder a una visión de Estado-Nación moderno, homogeneizadora, digamos, solo tolerante de la diversidad cultural, sino debe recuperar esa raíz profunda de que las culturas humanas, los seres humanos somos diversos culturalmente, y la educación debe recuperar ese sentido. Desde ese punto de vista, una educación plurinacional, una revolución educativa es absolutamente pertinente, no solo para Bolivia, sino también es un aprendizaje para que otros modelos vean que con la diversidad interna se puede construir un sistema educativo que ya no sea homogeneizador ni anulador de la diferencia cultural. Viceministro, si usted tiene que referirse a la ley 070, a la ley Avelino Cignani, ley educativa en vigencia, ¿cuál diría que es la esencia de esta nueva norma que está implementándose en el país? Lo más importante es lo que acabamos de decir, ¿no? Que recupera una visión propia educativa, porque toda ley, todo proyecto está inscrito en un momento histórico. No es una este es ley. el momento histórico. Y cuando más original es una ley, cuando recupera los problemas, los dilemas de ese momento histórico. Lee y hace pulso de ese momento histórico y lo transforma en normativa. Eso podemos decir que es una norma, un reglamento, una ley original. Eso es la ley 070, es una ley absolutamente original porque no se tomaron parámetros externos para desarrollar la ley. No se utilizaron modelos pedagógicos foráneos. Eso pasaba siempre. Eso pasaba. ¿Con la 1565 pasó eso? La 1565, la propia ley del Código del 55 del MNR, exactamente lo mismo. Es decir, eran oleadas, por ejemplo, en el MNR eran las oleadas del Estado-Nación moderno, la construcción del Estado Nacional en Latinoamérica, porque había que unirnos, había que construir mercado interno, y para eso necesitamos una educación homogenizante donde todos aprendan castellano, se comuniquen en castellano, aprendan a leer y escribir. Era parte de ese proyecto, pero era un proyecto, digamos así, continental. El modelo neoliberal era un proyecto neoliberal que estaba en boga en el mundo y que suponía desarrollar capacidades y competencias cognitivas de los seres humanos. ¿Para qué? Para que estén ligados en una economía de mercado, en una economía de consumo, exacerbando el individualismo, y un constructivismo de esa naturaleza era pertinente al modelo, a la 1565. Claro, ¿qué tipo de estudiantes, de personas queremos tener? Desde ahí se formaban, ¿no? No era solamente en el 50, era el Estado, la institución, la sociedad. Pero en el modelo neoliberal, el sujeto fundamental de la economía es el consumidor, y hay que construirlo desde la escuela. Esa es la diferencia. Pero todas estas visiones venían de fuera. Una cultura consumista, desde la educación. Claro, el constructivismo del modelo de la 1565 era enarbolaba al niño, a la niña, hacía que el profesor sea un simple facilitador del proceso educativo, le daba una enorme facilidad a la capacidad del niño para desarrollarse individualmente, y lo social, lo comunitario era dejado de lado, lo que lo hacía al niño y a la niña un perfecto consumidor a futuro, y ese era el objetivo profundo político de la pedagogía constructivista neoliberal, ¿no? En cambio ahora no. Tenemos que responder a los problemas de un Estado que es diverso en sus naciones y en su identidad.
tenemos que responder a un problema que quiere dejar, a un Estado que quiere dejar de ser colonial, que quiere dejar de ser monoproductor. Tenemos que responder a un problema a un Estado que más bien quiere construir otro tipo de sociedad. Entonces la educación bebe de estos elementos de la realidad y lo convierte en exigencias. ¿Exigencias de qué? De una educación comunitaria, exigencias de una educación descolonizadora, exigencias de una educación intercultural, que es absolutamente novedosa. La visión intercultural de la ley y desde Bolivia es diferente a la que se daba en el contexto, ¿no? Una educación productiva, una educación inclusiva, son elementos novedosos de la ley, al margen de otros que ya son como cosas que vienen de antes y que la ley también reconoce, pero estos son los elementos más novedosos que responden a esta realidad y que podríamos decir en ese contexto es una ley original para Bolivia, ¿no? Bueno, la aplicación, ¿cómo fue? Hubo resistencia. De hecho, la dirigencia del magisterio nunca ha estado de acuerdo con cómo se estaba implementando o las modificaciones que se tenían ya dentro de la currícula. Ahí hay una diferencia con la 1565. La 1565, la neoliberal, se promulga, como dice bien, el 94. Para aplicarse, por lo menos tarda unos 6 años, porque a partir del 2000 recién se aplica. Y solo se aplica en el nivel de primaria. No logra completar su ciclo. Jamás logra completar su ciclo porque se trunca el 2003, 2004, 2005, 2006 aparece el nuevo gobierno y es otra realidad. Entonces es un proceso trunco. La diferencia está de que esa fue una imposición, fue catalogada por la dirigencia de ese entonces como una parte de una ley maldita. Pero la ley 070, la Avelino Signani no, porque tiene una gran diferencia. Está construida sobre la base de acuerdos con organizaciones. El 2006, que fue la vez en que se hizo el Congreso, los padres de familia, profesores rurales, profesores urbanos, instituciones, organizaciones, Ministerio de Educación estuvieron presentes. Algunos abandonaron, obviamente, algunas instituciones educativas abandonaron, universidades, algunas denominaciones de iglesias católicas abandonaron por la radicalidad de ese momento del discurso, pero muchas se sumaron. El proceso de construcción del 2006 hasta el 2010 es un proceso lento de consensos. Hay toda una historia para mostrar cómo se reunieron con las organizaciones, con los cepos, con la dirigencia, con los sindicatos de profesores, de maestros y de maestras, y cómo poco a poco muchas de sus visiones, de sus experiencias, empezaron a dar forma, cuerpo a lo que es la ley. Entonces, la primera diferencia que creo que hay que mostrar es que es una ley producida en un consenso. Hay un hecho fundamental que hay que también tomarlo muy en cuenta. Había un proceso constituyente en Bolivia que nos dio una lección fundamental. La construcción y el diseño de un nuevo país es producto del consenso de las organizaciones y de la gente, aun cuando exista gente en contra. Esa es la lección del 2006, 2007, 2008. La ley 070 bebió de esa experiencia y construyó de esa misma manera la ley. Entonces, pocas leyes en el contexto boliviano han sido construidas de esta manera. La oposición que tú dices es de la dirigencia trotskista, que no es una oposición a la legitimidad de la ley, sino más bien es una oposición a la visión y orientación política, es más bien un debate político con ellos, ¿no? Viceministro, vamos a conocer cuál es el criterio también, por qué miradas queremos mostrarle esas posiciones que tienen y responder a la misma, porque tenemos este escenario para discutir, para analizar y para ver este espacio. Permítanos realizar una pausa, nuestra primera pausa en Miradas, y ya retornamos. Estamos de retorno en Miradas por Avia y a la televisión. Gracias por seguir junto a nosotros. Estamos hablando de la necesidad de contar con una ley que responda a las necesidades del país. Estamos con el viceministro Giovanni Samaramud. Nos decía, es imperante, es importante además considerar aquello, y se ha trabajado esto junto a la ley de Avelino Signani y Elizardo Pérez. Vamos a conocer, si me permite, viceministro, antes de continuar, cuál es el criterio que tienen los dirigentes del magisterio urbano, en este caso en Cochabamba. ¿Cuál es su posición ya sobre la aplicación, la implementación de la ley en las unidades educativas? Nosotros creemos, ¿no?, de que esta ley no va a resolver el problema de la crisis de la educación porque no ataca a lo fundamental, a lo esencial de esta crisis. Sigue siendo una educación repetitiva, una educación memorística, ¿no? Incluso queriendo retroceder muchos años atrás
y querer rescatar los saberes y los conocimientos ancestrales cuando la ciencia está avanzando, ¿no? Nosotros no podemos impartir saberes y conocimientos al margen de la ciencia, porque a nosotros en las normales nos han educado para impartir ciencia. No hemos podido encontrar ningún punto ponderable, incluso tenemos el tema de la autoevaluación de parte de los estudiantes, que es un mecanismo donde el estudiante se pone la nota que él quiere, ¿no? Y bueno, pues muchos a los estudiantes que son malos se ponen 100 y aprueban de curso, ¿no? No tienen ningún tipo de problemas. Representante del Magisterio en Cochabamba, a propósito de observaciones que realiza sobre la implementación de esta ley. Viceministro, escuchábamos 3 puntuales. No ataca lo fundamental, es repetitivo, memorístico, ¿es así? Bueno, hemos tenido ese debate, es una discusión ideológica con la gente, sobre todo de extracción trotskista, porque nunca han sido claros en las posiciones respecto a la ley. Siempre han sido, digamos, muy generales, ¿no? Hablan de que no ataca el punto claro, pero cuando uno les pregunta cuál es el punto claro, ellos se remiten a lo económico. O sea, que no ataca el tema de las relaciones de clase, la producción. Entonces, es un discurso de hace 200 años que algunos profesores lamentablemente lo tienen y que no encuentran que el tema pedagógico es diferente. Nosotros decimos claramente, como dice Paulo Freire, la educación no cambia la sociedad. Crea al hombre y a la mujer que va a cambiar esa sociedad. O sea, son diferencias fundamentales del ángulo educativo, ¿no? No confundamos, el ángulo educativo no va a transformar la educación ni la sociedad. El ángulo educativo tiene una misión, un lugar desde donde puede transformar, descolonizar la educación. Y cuando decimos esto ya no saben qué decir, o sea, se descoloca esa primera frase. Segundo, el tema de lo repetitivo, para nada, porque nosotros más bien hemos logrado que los profesores con esta experiencia del Profocom puedan salir del aula. Las orientaciones metodológicas y pedagógicas que se han dado tienen el objetivo de que el profesor desarrolle su propia didáctica. Este ya es un debate profundo, pero que lamentablemente no hemos escuchado a ningún dirigente decir algo al respecto, ¿no? Nosotros hemos planteado una cosa clara, el modelo sociocomunitario productivo no tiene una didáctica. ¿Por qué? Porque la didáctica se la aterriza desde el aula, desde la posición del profesor, desde la región, desde la identidad del profesor en el contexto de interacción que tenga de unidad educativa. Entonces no es una didáctica sobrepuesta por encima desde el ministerio para el profesor, sino el profesor desarrolla eso que hace. Y va a ser diferente esto y obviamente va a ser una unidad educativa que la otra, ¿no? Exactamente, y por esa razón no hay textos oficiales. Y esto no va a generar perjuicio también en el momento en el que el maestro tenga que empezar a construir, se está capacitando al docente se para está capacitando porque hay orientaciones básicas, o sea, no que se lo todos deja van a aislado. utilizar. No se lo deja aislado. Pero esas orientaciones básicas, ¿cómo se aterrizan? Por ejemplo, usted es profesora de matemáticas, por un ejemplo. O tengo un profesor, que es un profesor que está en el norte de Santa Cruz. La mayoría de sus estudiantes son rusas, migrantes rusas. ¿Qué tiene que hacer? La orientación didáctica, le dice usted, tiene que trabajar en función de los 4 campos, usted tiene que trabajar en función de las orientaciones metodológicas, y esos son los lineamientos. Pero la realidad del profesor es diferente. ¿Cómo les enseña eso a gente de origen ruso? ¿Qué idioma les va a enseñar? Y ahí desarrolla, y es profesor de primaria, entonces tiene que trabajar todas las materias de manera integral. Su didáctica es cómo lo va a hacer, de qué manera va a hacer, qué objetivos holísticos se va a construir en función del ser, saber, hacer, decidir. Y ahí está la posibilidad de que el profesor pueda armar su clase, su didáctica, en función de su realidad, pero tomando en cuenta los elementos y las directrices del modelo. ¿Ya no hay libros? No hay libros oficiales, no hay. Sí pueden haber textos regionales, porque los profesores deben debatir, discutir, y regionalmente pueden encontrar consensos sobre el tipo de educación en ciertos niveles, en ciertas áreas, por región, o por lugar, o por municipio. Eso hay que definirlo todavía, pero no hay un texto oficial de primaria, secundaria, para que todos los bolivianos lo apliquen. Entonces, ese nivel en el que uno da la posibilidad a que el profesor sea artífice de su propio proyecto de liberación, no se comprende, ¿no? Y el segundo punto, que es el más importante, ¿no?, el de la ciencia. Eso es absolutamente falso. Sobre ese punto le decía, viceministro, el tema de la ciencia, el tema que hacía referencia a la dirigente del Magisterio en Cochabamba, de los saberes ancestrales. ¿Nos están observando? ¿Está bien? ¿Cuál es la respuesta de las autoridades del gobierno a propósito? Bueno, en realidad es un poco que hay que comprender lo que se ha planteado. Primero,
es un error gravísimo confundir la ciencia con el conocimiento. Es lamentable que los profesores, algunos, todavía manejen ese error. ¿Por qué? Porque la ciencia es un tipo de conocimiento, pero hay otros tipos de conocimientos que no se reducen a la ciencia, pero son importantes para la vida. Por ejemplo, diferenciar lo bueno de lo malo. Ningún científico, por muy Einstein que sea, puede experimentalmente saber qué es bueno y qué es malo. Es un tema de un conocimiento cultural de las sociedades que creamos todos y que es diferente al conocimiento experimental científico. En la educación como formación integral entran todo tipo de conocimientos científicos y estos conocimientos de las culturas que permiten entender una visión de sociedad. Entonces aquí hay una confusión fatal. Se piensa que se niega la ciencia por aprender lo ancestral. Lo ancestral, ¿qué es lo fundamental? Los valores, la visión, la orientación del tipo de hombre y de mujer que queremos formar. Cómo saber qué es bueno, cómo saber qué es malo, cómo saber que tiene valores, cómo saber qué es justo, cómo saber qué es correcto, cómo saber qué es responsable. Eso no se puede reducir a un laboratorio para saber en el laboratorio qué es responsable, qué es solidario. Hay una confusión fatal ahí. Entonces no se entiende el modelo en esa relación. Entonces les hemos dicho claramente y hemos discutido, los profesores, la gran mayoría lo entiende bien. El modelo sociocomunitario articula la educación integral. Lo especializado es lo científico, por eso regalamos computadoras. No hemos regalado equipos ni nada de eso. Hemos regalado computadoras, estamos articulados al satélite. Hay computadoras en las unidades educativas enlazadas al satélite para trabajar en aulas virtuales. Hay todo un sistema de ciencia y tecnología apoyando a los profesores, pero al mismo tiempo hay un apoyo en otro tipo de conocimientos. Los saberes ancestrales tampoco son saberes para recuperar como modelos para aplicar. Y eso lo hemos discutido con los profesores y con las organizaciones sociales. Ellos saben que no es un saber de recuperar por recuperar, porque sería un tema arqueológico, sociológico, porque en las universidades se recuperan saberes. Es un saber que permita transformar. Por ejemplo, si recuperamos formas tradicionales, ancestrales de dietas, ¿cómo esas dietas transforman la dieta actual? Cuando en las unidades educativas consumimos cosas chatarra que están en contra de nosotros. Entonces el profesor puede desarrollar un proyecto socioproductivo, a eso le llamamos, para poder incidir, recuperar ese saber y responder a ese problema. Y eso permite hacer que el saber recuperado no sea un saber simplemente por el saber, sino un saber transformador. Esa es la visión del modelo sociocomunitario y es la visión de la recuperación de saberes y conocimientos desde la escuela. ¿Cómo se aplica aquello que es un saber ancestral propio a la actualidad, al momento en el que estamos? Depende, por ejemplo, digamos del bullying. A ver. Hablamos del bullying, que es un tema recurrente en las unidades educativas. ¿Cuál es el diagnóstico? Que evidentemente hay una sociedad muy individualizada, muy egoísta, que ha perdido los valores. ¿No? Atomizada. Entonces, recuperar un valor es recuperar el valor de la solidaridad y hacer que ese valor permita contrarrestar, transformar estas relaciones de violencia. Ese es el proceso de recuperación. ¿Cómo lo plasmaríamos? Depende del proyecto socioproductivo. El proyecto socioproductivo es algo que la unidad educativa se plantea anualmente. Y el proyecto socioproductivo viene de la unidad, de la realidad, no viene de la unidad educativa. O sea, la realidad donde está la unidad educativa tiene problemas, dificultades. Y esos problemas tienen que convertirse en un proyecto socioproductivo. Por ejemplo, la violencia o el bullying puede ser un ejemplo. Ahora, el profesor de matemáticas, el profesor de física, el de química, tienen que articular la enseñanza de sus contenidos normales, de acuerdo a planes y programas, en función de ese proyecto socioproductivo. Y tiene que ver con la violencia. Ahí está la ingeniería del modelo sociocomunitario productivo. Eso es lo que el profesor tiene que responder, educar, enseñar, transmitir, porque también se transmite conocimiento, respondiendo a un problema concreto. Porque ahí la relación educativa es circular y se completa. No es solo saber sumar, no es solo saber física. ¿Para qué sirve la física? ¿Para qué sirve la matemática? Si no ayuda a una relación con lo que estás viviendo. Hay un sentido ético del conocimiento, el para qué, la utilidad. Y eso generalmente no hemos aprendido. Por eso es que nuestra aula se vuelve una aula virtual, donde yo aprendo a sumar y a restar, pero en la vida no tiene casi conexión con la vida. ¿Para qué la trigonometría? Hay relaciones prácticas de la trigonometría, hay relaciones prácticas de la física. Y no solo eso, sino que te puede ayudar a responder a un problema, a entender que lo que aprendes, lo que conoces, tiene relación con la vida y puede transformar la realidad. Esa es la circularidad. Y en eso juega un papel fundamental el saber, si es que uno decide recuperar un saber en ese proceso. ¿Cómo lo hace? Yo no lo puedo saber lógicamente,
sino que por eso decía que el modelo plantea una visión metodológica, pero no responde al problema, porque si respondiera al problema no sería un modelo, no sería una metodología, sería una receta. Porque yo les diría a todos los profesores cómo responder a ese problema. De esta forma, digamos. Exactamente. Y por eso solo llegamos al nivel metodológico. No llegamos al nivel de la respuesta concreta, operativa, porque esa la debe hacer el profesor en aula y los profesores respecto al proyecto socioproductivo. Que va a variar, sin duda. Que varía. De un lugar a otro, ¿no? De una región, de una misma unidad educativa a otra, por ejemplo, si es en la misma región. ¿Qué pasó con el tema de la evaluación? Muchas veces es lo que no se comprendía, el padre de familia en las unidades educativas veía otra forma de evaluación al estudiante, ya no solo en números, también la parte cualitativa. Lo que pasa es que en el modelo se ha avanzado hacia una visión integral donde la educación es un asunto comunitario, no es un asunto personal ni exclusivo del profesor. Y eso es difícil y complicado de entender. En el plano de la autoevaluación, es verdad, lo que está pasando ahorita en gran parte es eso. La mayoría de los estudiantes utilizan eso como una ventaja para obtener una buena nota. Eso está pasando. Pero lo que hay que hacer, y eso es lo que siempre hemos discutido con los profesores, es convertir a esa herramienta en un elemento que permita un autoconocimiento más responsable del estudiante sobre sí mismo. Es decir, creemos que eso es un diagnóstico de la sociedad del consumo. Una sociedad del consumo es, para ponerlo en términos sencillos, es hacer de la inmadurez un tiempo sin fin. Porque eso es lo que pasa. O sea, no eres responsable, no te haces responsable de tu formación, no te haces responsable de ti mismo, no eres solidario o comprometido con las cosas, sino vives, alargas la irresponsabilidad, si podemos decirlo de alguna manera. Entonces, asumir una forma de evaluación como esta de la autoevaluación significa darle al estudiante la posibilidad de tener un equilibrio respecto a sí mismo, una mirada objetiva de su conocimiento. Ahora eso va a tener su proceso, ¿no? Va a tener su proceso. De cómo me voy yo a autoevaluar y si soy consciente de aquello, digamos. Pero eso es parte de la estrategia de descolonización. El Profocom, como la primera estrategia, la metodología de descolonización, nos hemos planteado una cosa. Ni el ministerio ni un intelectual puede definirle a la persona, al profesor, o volverlo un objeto de descolonización. ¿Qué quiere decir eso? Que yo te diga a ti cómo te vas a descolonizar. Porque si fuera así, estaríamos construyendo otro modelo de colonización. ¿Qué se hace en el Profocom? Se hace que el profesor tenga también la posibilidad de ser un sujeto de su propio proceso de descolonización. Entonces, transferido eso a la relación estudiante-docente, la autoevaluación también es una oportunidad para que el estudiante no sea solo objeto de un proceso de descolonización, sino sea sujeto de un proceso de descolonización. Ese es el secreto de la autoevaluación. Ministro, vamos a hablar justo de ese tema al retornar de la pausa. Nueva publicidad, nueva pausa en Miradas. Al retornar estaremos hablando acerca ya de la implementación. Tenemos un material preparado de cómo en las unidades educativas se está trabajando con la ley 070. Ya volvemos. Estamos de retorno de Miradas por Avia y a la televisión. Vamos a conocer cuál es el trabajo en las unidades educativas, cuál es la experiencia que tienen de los propios actores de este proceso educativo. Vamos a ver este reportaje. Con la propuesta de revolución educativa en el 2006, el actual gobierno mostró una alternativa a la educación. Una ley que dispone una forma laica, centralizada y antiimperialista, denominada Ley Avelino Siñani y Elizardo Pérez. Su implementación trajo avances y cambios en la ley educativa. Hemos empezado con la planificación, ¿no? Con los nuevos elementos curriculares. Todo el colegio ha planificado. También se ha planificado el proyecto socioproductivo. La metodología, como nos indica la ley, hemos trabajado las 4 dimensiones, se ha trabajado con los objetivos holísticos, también se está fortaleciendo la enseñanza del quechua como segunda lengua, con métodos, diferentes métodos, están también viniendo los papás a ayudar a colaborar, a que los alumnos valoren la lengua, ¿no?, originaria.
Una educación más integral, planteando la interculturalidad y el plurilingüismo, la participación social comunitaria, donde los padres y profesores participan activamente. Son virtudes que hacen posible una educación inclusiva. Es de gran ventaja esta ley que se ha dado y ahora yo como maestra de aula he tomado en cuenta este PCP en todas las áreas. Lo que es el lenguaje quechua, ellos ya saben esto para que ellos se comuniquen, ¿no?, en la comunidad que viven. También tengo 1 o 2 niños que hablan quechua y ellos entienden bien. Entonces estamos rescatando también la identidad cultural. En sí estuvimos sometidos a otras leyes que teníamos también, ¿no?, a la colonización, todo eso. La ley está en vigencia y los más beneficiados son las nuevas generaciones. Los estudiantes aprenden de una manera práctica, reflexiva y cíclica. Un ejemplo es el reciclado de los envases plásticos, que por supuesto contribuye al medio ambiente. El cambio sin duda lo viven los estudiantes, quienes en las aulas desarrollan su conocimiento y aprendizaje y el gusto por algunas materias. Son estudiantes que responden a su realidad, la realidad nacional. Me gusta aprender más cosas sobre la vida, la forma de cómo es nuestro mundo, cómo somos nosotros y conocernos. Me enseñan haciendo artesanía, me enseñan dibujando, a hacer artes plásticas, labores. Tenemos que hacer unos adornitos para la mamá, tarjetitas. Este año escolar ha sido diferente a los otros porque este año le han puesto la nueva ley que es la ley Nociani, que es una nueva ley que puede combinar las materias con otras que son buenas. Están aplicando la materia de quechua, que es buena. Sí, la materia de quechua es muy buena porque somos quechabambinos y también tenemos que aprender, ¿no?, nuestros propios idiomas. Ha cambiado solamente en que ahora hay autoevaluaciones y antes no había, ahora se califican los alumnos por sí solos. Mejor lo siento porque aquí sí hay más enseñanzas, más preparación para el futuro y para que crezca Bolivia. La Ley 070, aprobada en la Asamblea Legislativa Plurinacional hace 4 años atrás, tuvo una aplicación de forma gradual. Los estudiantes son el fruto del conocimiento y la revalorización cultural en Bolivia. Una de las experiencias en una unidad educativa en Cochabamba. ¿Qué se espera con la aplicación ya, viceministro? Bueno, como se ha escuchado, hay muchas cosas que están cambiando. Hay otra realidad, hay otra situación en las unidades educativas. Desde los profesores que tienen que cambiar de lenguaje y utilizar el objetivo holístico, que básicamente es una educación integral en el ser, en el saber, en el hacer y el decidir, en cualquier materia, sea física, química, matemáticas, historia, artes plásticas. Todas y todos los maestros y maestras tienen que trabajar integralmente. Luego también se vuelve a integral en el proyecto socioproductivo, que es lo que decíamos, un proyecto que sale de la realidad de la unidad educativa, ingresa a la unidad educativa y la unidad educativa tiene que articular las distintas áreas, las distintas materias para responder en el desarrollo de su clase a ese proyecto socioproductivo. ¿Qué consecuencia hay de todo esto en el estudiante? Un estudiante que sabe que lo que le enseñan tiene un sentido práctico, sirve para algo. Un estudiante que sabe valorar lo que le están enseñando, porque no es solamente transmitir conocimiento o aprender algo, sino saber para qué sirve, qué utilidad tengo y también tener un criterio respecto a eso. Y una tercera etapa que es la evaluación. El estudiante es parte del proceso de evaluación. Esa es una realidad nueva, diferente, algunos lo han enfatizado muy bien en la entrevista. Entonces vamos a tener estudiantes diferentes, distintos, que ya no estén simplemente preocupados, no piensen que la unidad educativa es un centro donde uno simplemente acopia las notas que le van a servir para su carrera profesional, sino es un lugar que forma y transforma a los hombres y las mujeres, las que van a ser las que van a agarrar el destino de este país de aquí a unos años. Entonces es vital y fundamental entender que esa transformación es silenciosa, pero se está dando. Se han cambiado las situaciones de todas las unidades educativas.
Lo que sí nos falta, y eso hay que reconocer, Sí, es eso le iba a preguntar. articular ¿Qué es lo que falta? todo ¿no? este proceso a la especialización. Es decir, el profesor de matemáticas tiene que saber más de matemáticas, y eso lo sabemos en la visión del modelo. Y por eso es que se ha fundado la Universidad Pedagógica, que va a funcionar este año, y que es la encargada de dar doctorados, diplomados y maestrías a los profesores, maestros y maestras en los grados de especialidad. Ya es un nivel superior de posgrado, y ahí tendremos en las unidades educativas profesores que manejan este modelo, esta orientación, que aparte de dar una formación integral y formar al hombre en un sentido, hombre y mujer en un sentido integral, conocen bien su especialidad y además tienen grado académico de maestría y de doctorado. Yo creo que de aquí a unos 5 años vamos a tener en nuestras aulas, en unidades educativas fiscales, profesores muy bien capacitados con especialidad de maestría y de doctorado. Y eso es un cambio cualitativo enorme en la educación boliviana. No solo trabajar con la currícula que está ahí, sino también con quienes imparten, quienes son, lo decía, los actores centrales del proceso educativo. Los maestros, en este caso hay que transformar la formación de maestros, ya lo hemos hecho, desde la ley 070, las exnormales, ahora escuelas, dan nivel de licenciatura. Este año, en diciembre, vamos a tener a los primeros licenciados profesores de las escuelas, que a partir del año van a dar clases en las unidades educativas distintas de todo el país, independientemente de que sean del área rural o área urbana, que es algo que también la ley claramente define. El conocimiento y la formación de maestros y maestras va a ser homogéneo, para que todas y todas tengan el mismo nivel de calidad educativa en todos los lugares. Entonces, las maestrías, los doctorados van a llegar a todos los lugares de Bolivia. Todo lo que hemos utilizado ahora como parte de la estrategia del Profocom para profesionalizar a los profesores va a formar parte de la estructura de los posgrados. Entonces, el profesor que está en Santiago de Guate, el profesor que se está formando en Yapacaní o en otro lugar, va a tener su maestría ahí. Y eso va a ser fundamental. Los vamos a formar a los maestros en los lugares donde están las sedes educativas de escuelas de formación. Entonces, hay todo un avance significativo para cualificar a los maestros y las maestras. ¿Y la revolución educativa dónde? ¿Cómo se genera? Sí. Se está viendo en todos los aspectos, por lo que hemos ido observando. Tecnología también. Claro, tecnológico sobre todo, pero como sabemos ha empezado de una revolución cualitativa. Transformar la visión educativa del maestro, hacer que el estudiante participe con esto de la autoevaluación, es activo del proceso educativo, y esperemos que avancemos con la comunidad, con la unidad educativa, y empecemos a desarrollar una revolución educativa de base mucho más ancha, que no solamente se concentre en el maestro y la maestra, porque ahora nos hemos concentrado en el maestro y la maestra, avance al estudiante, avance a la familia, a la comunidad, porque una cosa que está por salir, que es la educación inicial en familia comunitaria, que es parte del modelo, y ahí podemos trabajar con padres, con madres, con profesores de otra manera. O sea, la formación educativa del modelo boliviano definitivamente va a abarcar todos los niveles educativos, ¿no? Entonces, para decirle una palabra simple, es un modelo propio, producido por los bolivianos, por las organizaciones, y este es un ejemplo de descolonización, ¿no? Una propuesta pedagógica propia para Bolivia, para Latinoamérica y para el mundo. Yo creo que no vamos a volver a repetir una experiencia de este tipo en muchísimos años aquí en Bolivia. Viceministro, ¿cómo ve usted esta gestión, por ejemplo? Decía algunas debilidades que todavía hay que fortalecerlas, que se requiere la participación de qué actores en este caso, porque involucra también a las autoridades nacionales, departamentales, municipales. Educación es un tema importante. Claro, ahí necesitamos, como decía, entrar a la formación especializada. Necesitamos contar con profesionales de áreas, especialidades que formen a los profesores. Con el docente veíamos eso. Con el docente. Con el estudiante, ¿Con el estudiante? Es sobre todo entrar a estos niveles que decía al principio, ¿no? De que el estudiante sea partícipe del propio proceso que lo va a liberar. Infraestructura, equipamiento. En infraestructura nosotros hemos avanzado enormemente. Los indicadores cuantitativos son significativos, ¿no? Del 2006 teníamos una inversión de casi 6 millones de bolivianos. Ahora tenemos más de casi 15 millones de bolivianos, hemos duplicado en menos tiempo la inversión en educación. Lo mismo en términos de infraestructura, las unidades educativas están teniendo en todo Bolivia, el presidente Evo ha entregado una enorme cantidad de infraestructuras
ya sea con el proyecto EduCumple, ya sea con el Ministerio de Educación. Entonces tenemos cubiertas eso, tenemos cubierto el bono a Juancito Pinto hasta secundaria, que este año lo vamos a entregar. Prácticamente en la educación regular no tenemos problemas de ese tipo, ¿no? Incluso podemos decir que en términos comparativos con otros continentes latinoamericanos, el promedio de estudiante, de profesor de primaria por estudiante es casi una envidia, ¿no? Porque por cada 20 estudiantes de primaria tenemos un profesor, que es básicamente el promedio básico para cualquier sistema educativo bueno. Tenemos profesores de primaria, digamos, los que necesitamos. Lo que hay que hacer es reorganizarlos, porque hay algunos que están mal distribuidos y ese es un proceso lento para organizar todo un desorden que ha habido desde muchísimo tiempo. En el nivel de secundaria exactamente lo mismo, porque ni la reforma educativa ha intervenido en las cargas horarias de secundaria. Tenemos desde el Código de Banzer del 75, seguimos manteniendo la distribución de cargas horarias de secundaria. Entonces eso hay que reorganizar. Entonces, hay muchas cosas. Es lo que está faltando todavía por trabajar, ¿no? Vamos a una última pausa en Miradas. Al retornar tenemos para ofrecerle algunos criterios de las personas a propósito de la ley educativa. Estamos de retorno en Miradas por Avia Yala Televisión, hablando acerca de la ley educativa, cómo está siendo implementada y trabajada también en las unidades educativas. En este momento vamos a establecer un contacto con Cochabamba. Ya se encuentra el profesor Rubén Ustaris, director general de la Normal Simón Rodríguez. ¿Por qué el contacto? Modo de saludarle también y darle la más cordial bienvenida, profesor. Porque es importante la formación que se viene desarrollando también ya en las normales, como en los futuros maestros, es que se están formando para la aplicación e implementación de esta ley y de esta revolución educativa. Bueno, en principio un saludo cordial a toda la teleaudiencia de nuestro país. Ya la estructura de las ahora escuelas superiores de formación de maestros ha cambiado a partir del 2010 a través de una resolución ministerial y un decreto supremo que traspasa de lo que eran las normales, Instituto de Formación de Maestros de nivel superior, a lo que son ahora las escuelas superiores de formación de maestros. En el país contamos con 27 escuelas de formación de maestros y 20 unidades académicas, haciendo un total de 47 centros de formación de maestros en todo el territorio nacional, en los 9 departamentos del país. La currícula viene estructurada de acuerdo a lo que establece la nueva ley educativa de Abelino Señane y Sardo Pérez, la 070, y están distribuidas por carreras en cada una de las escuelas para poder cubrir toda la demanda de lo que es la educación regular, educación alternativa y técnica tecnológica. En ese sentido están conformadas las unidades de formación, lo que antes podría o se conocía con el nombre de las asignaturas en las diferentes carreras, reitero. Entonces tenemos escuelas en todo el territorio nacional. En el caso concreto de Cochabamba contamos con 3 escuelas. La Escuela de Formación de Maestros Simón Rodríguez vendría a ser la más novel en todo el territorio nacional, que cuenta con 5 unidades académicas en las distintas provincias del departamento de Cochabamba, comenzando por Quillacollo, que es la central, Cercado, Sacaba, Villa Tunari y Tarata. Son 5 unidades académicas. De la misma manera, el resto de las escuelas, tenemos una escuela emérita acá en Cochabamba, que es la Ismael Montes, asentada en la localidad de Vacas, próxima a cumplir 100 años de vida. Reitero, es una de las escuelas eméritas del país, la segunda después de la Escuela de Sucre, la Escuela de Maestros Mariscal Sucre, y pues es una satisfacción, un orgullo para nosotros. Tenemos la Escuela Manuel Asensio Villarruel en Paracaya, ¿no?, con algunas de las carreras, ¿no?, y la Simón Rodríguez, reitero, que tiene 5 unidades académicas y todas las carreras del sistema de enseñanza regular.
Profesor, ¿era necesario aparentemente realizar este cambio en la educación boliviana? ¿Era necesario este cambio también en la formación de los mismos maestros? Absolutamente necesario, era una exigencia histórica en el país. Desde el Código de la Educación Boliviana promulgada en enero de 1955, se sucedieron algunas reformas y contrarreformas que en lugar de mejorar, empeoraban el sistema educativo en el país. Esto ha generado una infinidad de dificultades y problemas y ha hecho mucho daño a la educación y al mismo desarrollo educativo en nuestro territorio nacional. Por tanto, como exigencia histórica surge esta necesidad después de la última reforma, la 1565, que fue elaborada con un criterio diferente a las necesidades del país. Ha sido una ley impuesta desde afuera, desde los organismos internacionales de poder en el mundo, como el Fondo Monetario Internacional, que fue la instancia que diseñó la 1565. Entonces, esa necesidad histórica ha hecho que se pueda comenzar a trabajar en lo que ahora es la nueva ley, la Ley 070, en consenso con todos los sectores del territorio nacional, sectores sociales, institucionales, como nunca se ha discutido tanto y a profundidad una ley para que pueda ser promulgada. Es más, el proyecto de ley se presentó al Parlamento Nacional en ese entonces, el 2006, y debido a ciertos intereses político-partidarios de la oposición en ese entonces no se podía discutir en lo que corresponde en la Cámara de Senadores y de Diputados, y se ha seguido trabajando para consensuar con todos los sectores, reitero, del territorio nacional, esto es las fuerzas sociales, esto es el magisterio organizado, las universidades, las inclusive Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el clero, la Iglesia Católica, las otras iglesias también. Dice, desarrollaron una serie de talleres, encuentros, congresos ampliados para poder discutir y consensuar, y se llegó de esa manera hasta el 2010. Y en diciembre del 2010, el 20 de diciembre concretamente, se promulgó la Ley 070, reitero, como una exigencia histórica para que los bolivianos seamos los protagonistas principales en el quehacer educativo del país en función a nuestras necesidades, en función a nuestros requerimientos y las posibilidades de desarrollo que tenemos en nuestro territorio plurinacional, en nuestro Estado plurinacional. En ese sentido, esta ley absolutamente consensuada recupera todas las experiencias del pasado, todas las experiencias positivas que hemos tenido en educación desde los albores de la República, pasando por la gran experiencia de Huarizata, que ha tenido una connotación no solamente nacional, sino sudamericano, continental, inclusive en países de Europa, que ha llegado a influir estas experiencias educativas. En este sentido, la Ley 070 va recuperando estas experiencias y, lógicamente, va poniendo a la educación al servicio del Estado plurinacional, permitiendo que el estudiante sea sujeto de su propia formación y, lo fundamental, el maestro, la maestra sean también sujetos fundamentales, importantes de este proceso de transformación educativa. Tanto el sector docente como el sector estudiantil dejan de ser objetos de la educación, pasando a ser sujetos de la misma para poder transformar, reitero, a través de la educación, las estructuras de nuestro Estado plurinacional. Era necesario hacer ese cambio desde la formación de los maestros, decía el profesor Rubén Ustaris en Cochabamba. Y bueno, también queremos conocer qué piensan las personas con relación a esta gestión que se ha tenido, cuál la evaluación, cuál su criterio, cuánto conocen también sobre la ley. Vamos a verla. Tenemos muchos aspectos positivos. Uno, que estamos trabajando, implementando la parte que es más práctica. Los estudiantes ahora trabajan en función a la realidad
ya no es tanto como anteriormente era todo teórico. La implementación de la nueva ley 070 es buena porque toma la parte integral del estudiante, se lo forma desde todos los ámbitos, no solo como antes era la parte pedagógica. Ya, o sea que sabe matemáticas, sabe ciencias, sabe sociales, no, ahora se integra con los conocimientos de antes, lo de ahora y lo que va a venir. La única deficiencia que yo veo es que tendría que ir este mismo sistema a innovarse en los estudios superiores, como ser la universidad, para que nuestros estudiantes respondan, porque del colegio salen con una visión y van a otra visión. Como talón de Aquiles el tema de evaluación, y habría que revisarlo, especialmente en la parte de la autoevaluación, que los estudiantes todavía no tienen una conciencia crítica para autoevaluarse. Antes eran muy individualistas, trabajábamos solas, hacíamos nuestras planificaciones solas, ahora es integrado. Y por eso le digo que realmente a mí me gusta esta ley. La autoevaluación. Consiste en ponerse notas con la respuesta correcta, sin mentiras. Bueno, diría que este año está bien lo que han implantado la nueva ley, pero para no muchos muchachos, porque al darnos esa elección de ponernos nosotros la nota al final del ser, saber, decidir y hacer, muchos los que no se destacan, se podría decir, son los que más se ponen buena nota. No, bueno, ha aumentado, ¿no?, la más cultura de Bolivia, y eso está bien porque para culturalizarnos más, y eso está mejor. Lo primordial para entrar o que sea maestra, llevarles a Punata, a las nos piden quechua, y hay colegios que no enseñan quechua. En la zona sur, por ejemplo, no hay quechua. Les ayudaría harto porque eso es lo primero que ahora, mire que hay en todas partes, hasta en los bancos, los banqueros todos quechua y todos los idiomas, ¿no? Sí, yo quisiera que los profesores acá aprendan, enseñen. En la Bella Televisión siempre damos espacio, es importante conocer el criterio de los ciudadanos de a pie, los padres de familia, en este caso veíamos también estudiantes, y es diversa, ¿no, viceministro? Para ir terminando también la entrevista, diferentes los criterios que se tienen, palabras claves que usted señalaba, por ejemplo, de lo integrado que es la educación ahora. Claro, yo creo que ahí está un elemento fundamental. Cuando hemos posibilitado la autoevaluación, el estudiante cambia en la relación educativa, para bien o para mal, porque ya no es lo mismo. Una cosa es que dependas completamente del profesor y ahora dependes de vos. Y eso es clave, darle la responsabilidad. Si no le damos la responsabilidad al estudiante y nosotros asumimos por él todo, no va a aprender a liberarse. Y eso es clave para nosotros, ¿no? Lo que decíamos, la integralidad está casi de alguna manera pensada por los profesores. Están obligados, entre comillas, a trabajar entre grupos, entre diferentes, y algo que no se hacía. Yo creo que cuando dicen es repetitivo, ha dejado de ser repetitivo. Ahora la educación memorístico ha dejado de ser memorístico, porque el proyecto productivo te plantea un problema nuevo, que debes responder creativamente. Entonces, creo que hay otra realidad educativa, pero los efectos de todo lo que estamos viviendo ahorita, por eso decía, es una revolución silenciosa, porque no son efectos que cuantitativamente se van a medir en un corto plazo. De aquí a unos 5 años, cuando nos volvamos a ver, podemos ver qué se ha avanzado, qué tipo de bachilleres están saliendo, qué tipo de jóvenes están saliendo, con qué tipo de conciencia están saliendo. La educación es así, es un proceso largo. Lo hemos empezado ahora y los efectos los vamos a tener de aquí unos años. Ahorita los problemas son los que más van a aparecer, no las dificultades, pero está claro, ¿no? La óptica vista desde el padre es diferente, desde el profe es diferente y desde el estudiante es diferente. Hemos visto diferentes criterios. Y es lo que decía Paulo Freire, hay que construir conocimiento a partir de esas necesidades que se tienen, ¿no? De esa realidad que tenemos. Es la realidad que se tiene en Bolivia, viceministro. Claro, es la realidad, son problemas propios y yo les garantizo que no existe un modelo así en el mundo. No existe. Y bueno, hemos visto también la participación allá de otros países dentro de eventos que se vienen desarrollando, y dices, hay que llegar a Bolivia a ver qué se está haciendo, cómo se está avanzando, cómo se está trabajando, ¿no? Hay gente en la UNESCO y en otros lugares que nos están pidiendo querer hacer y replicar este modelo en otros lados. Ya están parando la oreja, porque no es un acto, no es una cosa simple, tampoco es producto de un intelectual, de un grupo. Es un conocimiento producido colectivamente, y ese es el otro aporte de Bolivia, ¿no? Un conocimiento, un modelo producido
profesores, experiencia de profesores, intelectuales, ministros, viceministros, técnicos, y eso es una lección de liberación, yo creo que para Latinoamérica y el mundo de Bolivia. Ministro, gracias por habernos acompañado en este programa. No, gracias a ti por la invitación. La presencia de Giovanni Samaranch, viceministro de Educación Superior, ha estado con nosotros en los estudios de Avia y a la televisión, haciendo este análisis sobre una ley que está en vigencia, que se ha implementado y que ha generado también en su momento reacciones. Habían dudas, habían preguntas que hemos tratado de plasmarlas en estos minutos. Nosotros nos despedimos de Miradas. Muchas gracias por su atención. Permiso.